pues muy buenas tardes a todos ustedes, me da mucho gusto estar aquí y el tema que yo voy a dar es América Latina, disputa entre Estados Unidos y China. Bueno, como todos ustedes saben, pues hay ciertas tensiones entre China y Estados Unidos, pero lo más interesante es por qué América Latina está está en esta disputa también. Por supuesto que hay otros territorios de nuestro globo terráqueo, ¿verdad?, que también están en disputa entre una economía emergente y que posiblemente va a ser la potencia ya en unos cuantos años más y muy cercanos, la potencia hegemónica del siglo XXI. Bien, yo me hice unas preguntas un poco para ir calentando motores y yo decía, bueno, ¿la disputa viene a partir de la pandemia o desde antes? ¿Cómo entender una disputa entre Estados Unidos y China? Y sobre todo, ¿cuáles son las razones económicas que hay detrás de esta disputa y por qué? Quiero mencionar que cualquier tensión bélica, en este momento lo de Rusia, Ucrania, o lo que estamos viviendo desde domingo, bueno, según los tiempos o las horas que están en el Medio Oriente, la disputa entre Palestina e Israel, pues también tienen su origen y también hay cuestiones económicas y culturales también, pero sobre todo económicas. Y por eso es que me interesa muchísimo, yo como economista, pues relacionar esta disputa entre Estados Unidos y América Latina, más bien, pues sí, porque también América Latina siempre ha sido un territorio de los Estados Unidos, es la puerta trasera de una potencia que son los Estados Unidos. Bien, entonces, ¿cómo entender? Bueno, en primer lugar, hay que ver que Estados Unidos, después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, finca principalmente los pilares de una hegemonía económica y financiera, principalmente a través de sus grandes empresas transnacionales y sobre todo a través de lo que viene a ser la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que justo en estos momentos, el lunes, en la reunión de Marrakech, se están reuniendo estos grandes organismos financieros internacionales, no solamente para hablar de los pronósticos económicos de aquí a los próximos años, sino también todos los cambios estructurales que está habiendo. Y después, ¿por qué también es muy importante? Porque fíjense que en Estados Unidos pues participó en la Segunda Guerra Mundial, ya casi al final, pero su territorio no sufrió ninguna pérdida y quedan intactas sus grandes empresas transnacionales. Entonces, realmente hay una hegemonía completa, yo diría que hasta el día de hoy, y que, bueno, cada vez se va perdiendo esa hegemonía. Y algo que me parece que es muy importante es cómo iniciamos el tercer milenio y el siglo XXI. Y aquí es muy importante porque realmente China entra a la Organización Mundial del Comercio. China tuvo una revolución popular, o sea, Mao Zedong en los años 40, y después de varios cambios que hay al interior de China, hubo unas grandes reformas que son las reformas económicas y financieras que vienen a posicionar China al día de hoy. Entonces, algo que también es muy importante y bueno, tardaríamos horas en explicarles desde la posguerra, la revolución china, etcétera, etcétera, pero me salto a lo que viene a ser el inicio del tercer milenio y el siglo XXI y sobre todo que bien China entra a la Organización Mundial del Comercio y llega a tener tasas de crecimiento de 2 dígitos, sin embargo, ahí está la gran crisis financiera internacional, que es 2007-2008, donde definitivamente vamos a ver que, wow, no sé si la apagué, ay, no sé qué hice. Ya, entonces, esta gran crisis financiera internacional, que es la ruptura de un banco, yo recuerdo, es
quiebra Lehman Brothers, y me acuerdo perfecto porque es el 15 de septiembre del 2008 cuando quiebra Lehman Brothers, no salvan ese banco, inmediatamente, como una especie de dominó, se caen los grandes bancos, no solamente los de Estados Unidos, sino también los grandes bancos europeos, españoles, franceses, alemanes, y viene una crisis a nivel internacional. Esto es muy importante porque mientras que, a ver, pero, ay, ya no sé, no quiero que cometiera algo, pero bueno, ¿qué es lo que hace China después de la gran crisis financiera internacional? Ellos toman una política que es el going out, el going in, y refuerzan todas las inversiones que tienen, se van a posicionar al interior, sacar de la pobreza a gran parte de sus habitantes, e incluso crean toda una red ferroviaria de gran alcance, de trenes muy rápidos, que supera a los que tiene Europa. Pero además también crea un programa de energías renovables y la digitalización en la esfera de la producción. Aquí está la red ferroviaria en China, es de 40,000 kilómetros, es 10 veces más que la de España, por supuesto, más grande que Francia y Alemania. Y crea en 2013 el presidente Yang Jinping, estamos cumpliendo 10 años, propone la Belt Road Initiative, la BID, que se traduce como la franja y la ruta, o en un principio también se llamaba la ruta de la seda. Entonces, mientras que China crea todo un programa al interior y también hacia afuera, Estados Unidos se dedicó a salvar a sus grandes bancos. El lema fue muy grandes para quebrar y muy grandes para salvar. Y esto le costó a Estados Unidos muchísimo dinero, a tal grado que para poder recuperar la economía, las tasas del Banco Central, que es la Fed, decidió mantener las tasas al 0%. Ustedes saben que las tasas de interés ahorita han estado subiendo desde el año pasado y están llegando ya a más de 2 dígitos, lo cual también crea un problema. Pero entonces pasamos de los años 2007, 2008 al 2019, un periodo que se llama la stagflation, o sea, es como estar cuando entra un paciente a emergencias, ¿verdad? Le dicen está pues en estado de coma, y bueno, en estado de coma quiere decir que a lo mejor mañana se muere, o puede estar así 10 años, o quizás se recupera. Y así es como 10 años se pasa la economía, por supuesto de Estados Unidos, la economía mexicana y toda gran parte de la economía mundial, a excepción de Japón. Veamos la siguiente. Entonces, esto es un poco saqué una foto de estos, son los trenes súper rápidos. Miren, solamente les voy para que tengan, o sea, imagínense que de aquí al punto más cercano con la frontera de Estados Unidos, que es ahí en Matamoros, está Tamaulipas, se cruza la frontera, pues hacemos más de 18 horas, o sea, 18 horas siempre y cuando no haya tráfico, ni se nos ponche una llanta, pero en promedio son de 18 a 20 horas. Bueno, la distancia entre Shanghái, que es el centro financiero más importante de China, y Beijing se hace en menos de 4 horas y es la misma distancia que hay de México al punto más cercano de la frontera. Imagínense lo que sería tener en México una red como esta. Pues en China no solamente tienen ese tren, sino tienen 40 kilómetros y todos los días están abriendo nuevas rutas. Y eso se llama una inversión pública, posiblemente son empresas también con participación privada, pero eso al final de cuentas se llama bien público, porque beneficia a toda la sociedad y eso es lo que la sociedad de repente pues pasan de tener una sociedad pobre, con bastante pobreza, pues reducen a 700,000 chinos, los sacan de la pobreza. Y aquí está la Belt Road Initiative, así fue como inició, principalmente va a Rusia, Moscú, todo lo que es Asia Central, Kazajstán, a ver,
bueno, más o menos con un poquito de imaginación, pues la ruta de la seda son todo lo que es Asia, parte de Medio Oriente y llega hasta Europa, a tal grado que, bueno, desde ya llevamos varios años donde están muy preocupados y de ahí, ¿verdad?, que en 2018 empieza con Trump una disputa con China, porque China pues le está ganando el mercado. Aquí traigo esta gráfica, miren, este es el comercio únicamente de América Latina con China. Ustedes van a ver, o sea, hay países que tienen una gran comercio y una relación comercial, pero también de infraestructura. Por ejemplo, Perú, cerca del 31.9%. México es muy pequeño, 1.8%. En Brasil, donde veo, Brasil es muy grande. Aquí hay un error de dedo, dice Brasil, pero es Brasil, perdón, y es de 26.52. Chile 39, la relación comercial es muy grande, y Argentina de 8.96. O sea, podríamos decir que los países del Cono Sur tienen una relación muy estrecha. Ecuador es otro país, Ecuador y Perú, y precisamente esto es lo que en determinado momento se le llama el soft power de China en estos países. Podemos entender perfectamente que México, pues su participación es muy pequeña porque nosotros estamos en un tratado de libre comercio, en el Tratado de América del Norte, el Telecán, ahora es TEMEC o UMSCA, como le queramos llamar, pero hay una relación de integración con los Estados Unidos, a tal grado que fíjense que la tasa de interés que da el Banco Central de México, que es el Banco de México, depende de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si la Fed dice que sube un cuarto de punto, al día siguiente o en unas cuantas horas sube la tasa de interés. ¿La tasa de interés es un problema o no es un problema? Bueno, para los que tienen dinero guardadito en el banco, pues es una maravilla, porque de tener tasa cero a tasas del 2, 3, 4 o más, pues es una ganancia financiera. Pero para todos aquellos que tenemos un préstamo o una hipoteca o una tarjeta de crédito que no la estamos pagando al día, implica que el dinero que vamos a tener que dar va a ser mucho mayor. ¿Cuáles son las implicaciones en una sociedad que no crece o en un país donde el crecimiento es bajo y la tasa de interés está subiendo? Es que no toda la gente, va a llegar un momento en que pues esas tarjetas de crédito no se van a poder pagar y esto crea un problema de carteras vencidas, que fue lo que sucedió en diciembre de 94, cuando los bancos mexicanos entraron en quiebra y tuvimos que vender pues nuestros bancos. ¿Por qué? Porque todos estaban quebrados. Ahora veamos. Entonces, fíjense la importancia que tiene América Latina. Nosotros tenemos una riqueza en minerales, tenemos una producción agroindustrial, estamos alimentando a los chinos, principalmente con las exportaciones de trigo, soja, de Argentina y de Brasil. Los minerales del Perú salen en roca, así en camiones, van al puerto que está en Arequipa y sale en barco. Y también pues tenemos materias primas. Y esto es muy importante porque de alguna manera estamos muy relacionados con una integración con la economía china. ¿A quién beneficia esto? Si nosotros le diéramos valor agregado a nuestros materiales, pues ganaríamos y crearíamos más empleo. Ahí se los dejo. Bueno, sigamos. Ay, no, otra vez lo apagué. Vamos, tengo una gráfica. Miren, aquí están productos como el litio. O sea, está el litio. Chile tiene litio. Aquí está Chile, son diferentes azules, quizás los debimos de haber puesto en diferentes colores, pero viene Chile, Brasil, Perú y otros. Bueno,
En América Latina hay litio, hay cobre, hay plata, grafito, estaño y níquel. O sea, estos países tienen una gran cantidad a nivel mundial. O sea, esas son las reservas, las mayores reservas minerales en relación con el total a nivel mundial. Bien, ahora veamos otra gráfica. Entonces, ahorita van a ver a dónde los quiero llevar. Bueno, en la balanza comercial agrícola, en miles de millones de dólares, fíjense América Latina lo que proporciona de alimentos, o sea, fíjense que somos muy grande todas las exportaciones que tenemos en productos agroindustriales. Norteamérica, Estados Unidos, por supuesto, tiene la franja del el Corn Belt, que ellos exportan muchísimo en trigo y en maíz. Por eso es que México, gran parte de sus importaciones de maíz vienen de Estados Unidos. Por eso todo el discurso de que si el maíz que importamos es transgénico o no es transgénico, pero pues ahí hubo, yo creo, en mi opinión, una negociación en el Tratado de Libre Comercio de 94, donde se permite que nosotros importemos pues maíz y trigo de los Estados Unidos, cuando debimos de haber protegido nuestro maíz y nuestro trigo y no dependeríamos de la importación de alimentos. Y esto es importantísimo porque eso se llama soberanía alimentaria. Y un país que es soberano en la comida que le da a sus habitantes, pues por supuesto que va a tener un mayor poder de negociación con sus acreedores. Entonces, aquí ven cómo está este mapa, ¿verdad? Y vamos a pasar al siguiente. A ver. Aquí están los productos básicos. Aquí, fíjense, esto es muy importante porque cuando estamos viendo las cifras de la UNCTAD, vemos que un país que exporta commodities, a final de cuentas, responde a los intereses de los mercados financieros. África es un país que tiene más del 80% de sus exportaciones, depende de los precios de los mercados financieros. Sudamérica depende pues también de cerca del 80%, lo cual es muy grave. Si yo les dije en los cuadros, en las gráficas anteriores, tenemos minerales, productos agroindustriales. Estos precios se definen en el mercado financiero. Con el conflicto bélico, y ahora con el segundo conflicto bélico en menos de 2 años, tenemos un problema con los precios del trigo, por supuesto, porque es una zona, principalmente parte de Rusia y de Ucrania, que producen demasiado trigo y ese trigo viene principalmente a los países africanos, a la dieta de los europeos, y es impresionante viendo las importaciones. Resulta que no entiendo cómo México estaba importando trigo de Ucrania. Yo le dije a un estudiante de doctorado, le dije, oye, investígame eso. Es que nosotros el trigo lo deberíamos estar importando de Argentina o incluso de Estados Unidos, pero de Ucrania, ¿ustedes saben lo que es traer desde allá hasta acá? Bueno, pero esas son las irracionalidades de los mercados y de los acuerdos políticos. Entonces, aquí vemos, entonces, ustedes ya están viendo una América Latina que además tiene recursos, no solamente de alimentos, y recursos en minerales y también en petróleo. Bueno, sigamos con la siguiente. Bien, bueno, estas son las perspectivas de la economía mundial. Eso es lo que está ahorita diciendo el Fondo Monetario Internacional, son los datos últimos, de la reunión de abril, pero no creo que hayan cambiado, pero miren, son las perspectivas de crecimiento de la economía mundial. Pero lo cual es, si bien después de la pandemia, por ejemplo, vamos a tomar Estados Unidos,
de 2.3 tiene una caída a menos 3.4 de su Producto Interno Bruto, pues al día siguiente, con todo lo que se metió de dinero a las economías, pues sube a 6, es la cifra que yo veo, y no crece. O sea, 2023 está a 1.8 y 2024 a 1. Algo está pasando. Vamos a buscar China cómo anda. Miren, China es el único país a nivel mundial que en la pandemia no cayó a puntos negativos. Cayó, aquí está, en 2020 2.3, se recupera rapidísimo al 8% con todo lo que metió el gobierno de dinero y pues 2022 3, este año se calcula que es 5.3 y para el año siguiente es un 5%. Sin embargo, veamos México. Pues México 2019 tuvo un crecimiento negativo. Quiero que entiendan que esas cifras que estoy presentando son del documento que está ahorita en línea, que están presentando ahorita en la reunión de Marrakech del Fondo Monetario Internacional, y México tenía ya menos 0.1, o sea, no crecimos en el 2019. Viene la pandemia y caímos en menos 8.3, una caída brutal, peor que la crisis financiera del 94-95. Volvemos a crecer a 4.7, 22 está negativo, 23 1.5 y las perspectivas son 1.3. Todo esto, como les digo, podemos ir revisando, pero lo importante es que esos datos son los del Fondo Monetario Internacional. Yo solamente saqué esos datos de un cuadrito que está ahí, ustedes si entran por Google o por cualquier plataforma, ahí los tienen, los pueden tener sin mayor problema. Vamos al siguiente. Bueno, pues entonces yo dije, bueno, ¿cómo explico la importancia de esa disputa y para qué nos va a servir? Bueno, pues entonces yo dije, pues ¿cómo ven? Todos ustedes tienen un teléfono inteligente. Todos ustedes traen en su bolsa un teléfono inteligente, sea la marca que sea. Huawei, ¿cómo no? No es Huawei, el Huawei, el Samsung, el iPhone, no importa, aquí todos, estoy casi segura que todos traen un teléfono inteligente. ¿De dónde vienen esos materiales? ¿Cómo están compuestos esos teléfonos inteligentes? Pues mira, el litio, ¿para qué es? Son las baterías de iones de litio, se utilizan para alimentar los iPhone y la mayoría de los dispositivos electrónicos portátiles. El silicio se utiliza en los chips y circuitos integrados como el procesador, la memoria RAM y la unidad de almacenamiento flash. El aluminio se utiliza en la carcasa del iPhone y en otros componentes como los botones y el chasis. El cobre se encuentra en la placa de circuito impreso y se utiliza en los cables y conectores internos. El oro, ojo, también tienen oro, wow. Se utiliza en los contactos eléctricos de algunos componentes y correctores. El níquel puede encontrarse en la carcasa y en componentes como los, es que no alcanzo a ver, ultroses y los micrófonos. El plástico se utiliza en componentes como las carcasas de los altavoces y otros elementos no metálicos. El vidrio se utiliza para la pantalla y la lente de la cámara, entre otros componentes. La plata se utiliza en algunos contactos eléctricos y componentes electrónicos. ¿Cuál dice? El estaño puede encontrarse en las soldaduras de algunos componentes eléctricos. La cerámica se utiliza en algunos componentes electrónicos y en la carcasa de algunos modelos de iPhone. Y los plásticos reforzados con fibra de vidrio, esos plásticos se utilizan en componentes resistentes y estructurales. Entonces, pues sí es importante, ¿verdad? Los materiales, principalmente los minerales que hay en América Latina, en una economía que va a ser digital. Con el teléfono, con estos teléfonos inteligentes, pues nos comunicamos, tenemos nuestras enciclopedias, datos, etcétera, etcétera.
Bien, otra vez creo que le volví a apagar. Bien, entonces, ¿quiénes son los fabricantes? Bueno, principalmente está China, es un actor central en la fabricación de productos de Apple. Muchos de los ensambladores de iPhones como Foxconn y Pegatron tienen sus instalaciones en China, donde se ensamblan los dispositivos y se integran los componentes. Si nosotros vemos la prensa y le vamos dando seguimiento, pues sí, efectivamente ya quieren desaparecer el iPhone, ¿verdad? En las tiendas Mac que están en todos los centros comerciales que están en Beijing, en Shanghai y en todas las ciudades. ¿Por qué? Porque tienen su teléfono, ¿verdad? Que también muchos de ustedes lo traen, que es Huawei, ¿verdad? Entonces, pues es una competencia, ¿sí? Y después Taiwán es el hogar de empresas como TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que produce los chips y procesadores utilizados en los iPhones. Japón es conocido por su contribución a la fabricación de componentes electrónicos de alta calidad, como las pantallas y sensores utilizados en los iPhone. Corea del Sur, empresa surcoreana como Samsung y LG, ¿se acuerdan los primeros teléfonos inteligentes? Y han sido proveedores clave de componentes, incluidas las pantallas OLED, las baterías y otros componentes electrónicos. Pues Estados Unidos, el Apple también fabrica algunos componentes y realiza ensamblaje final en Estados Unidos. Además, la empresa ha trabajado para aumentar su inversión en la producción local de ciertos componentes, como el procesador A-Series en Austin, Texas. En Europa también hay algunos proveedores, ¿verdad? Y en el sudeste asiático, países como Vietnam y Malasia también fabrican parte del embalaje de estos teléfonos. Bien, sigamos. Otra vez. A ver. ¿Ya? Bien, aquí dije, bueno, voy a sacar una foto de Huawei. Entonces, a ver, Huawei tiene una presencia global en toda esa serie de dispositivos. Aquí en Santa Fe hay un gran edificio que dice Huawei. Incluso, pues, sé que es más barato que el iPhone, ¿verdad? Y, bueno, pues China es el país de origen del Huawei y tiene un centro importante para la fabricación de su producto, incluidos los teléfonos inteligentes, y ha tenido varias fábricas en diferentes provincias de China. Entonces, mientras que en China gran parte de sus teléfonos, bueno, están al interior de China, Apple, cuyo diseño es en el Silicon Valley, en el estado de California, pues todos los componentes están afuera, gran parte de los componentes, la llamada globalización, ¿no? Entonces, dice, es importante tener en cuenta que la ubicación específica de la fabricación de un teléfono Huawei puede variar según el modelo y la línea de productos. Además, la compañía ha estado ajustando su estrategia de producción y suministro en respuesta a diversas consideraciones comerciales y regulaciones. Entonces, aquí estamos viendo que para un producto tan sencillo como es un teléfono, pues parte de los insumos también provienen de América Latina. Ya estamos por terminar. Ok, ahora, pues la pregunta es, bueno, ¿ustedes ya vieron cuáles son los minerales? O sea, ya los comenté hace rato, y aquí están, pues, todos estos minerales que de alguna manera no solamente son para los iPhones importantes, sino también para las energías renovables. Entonces, aquí están de dónde sale todo este discurso. Todas las lecturas que más o menos se hicieron para hacer esta presentación, que podría ser, les digo, más larga. Me hubiera gustado traer también qué materiales se utilizan para los molinos de viento, que también tanto son terrestres como también marinos, la energía eólica, la energía marítima, etcétera. Pero
a lo que vamos es que esta disputa entre Estados Unidos y China, pues principalmente, en mi opinión, cuando Trump empieza con toda esta, cancela el acuerdo transpacífico que ya estaba avalado y que para México, bueno, se suponía que iba a tener grandes ventajas comerciales, cancela y dice Estados Unidos, e incluso, fíjense que allí es algo que yo creo que sí tuvo mucha visión Trump en el UNSCA, allí dice que gran parte de los insumos de los productos, de las mercancías que están circulando en América del Norte, un gran porcentaje tiene que ser hecho por ejemplo, para los coches, cerca del 60% tiene que ser en México. ¿En qué momento esto causa un problema? Porque gran parte de las automotrices, como Toyota, la marca coreana, muchas de sus plantas, por ejemplo, la de Toyota y estas grandes, incluso Ford, gran parte de esas fábricas estaban en Wuhan. Entonces, estas grandes empresas transnacionales, en vez de traer esos productos que van a servir para un coche, pues resulta que ahora se tienen que fabricar o en Canadá, o en Estados, o en México. Y esto crea un cambio estructural y por supuesto que para los académicos chinos, que me tocó estar con miembros de la Academia China de Ciencias Sociales, bueno, su preocupación es el acuerdo firmado, que firmó el último día de gobierno Peña Nieto con, creo que estaba Cristina con Macri y con, ¿dónde estaba Bolsonaro ya? Ese acuerdo que se firmó en Buenos Aires, cuando fue la reunión del G20, bueno, en esa reunión se firma el acuerdo y se firma precisamente, ¿verdad?, que gran parte de los insumos de todo lo que se produzca en América del Norte tiene que ser componentes. Entonces, esto crea un problema de empleo para aquellas fábricas que están en China y que nosotros importamos, y a final de cuentas sí es bueno porque esos empleos son para nosotros y un poco dejamos de ser una plataforma maquiladora. No voy a entrar al nearshoring, se ha hablado mucho de nearshoring, pero hay algo que voy a sumar el día de hoy. Hay una noticia muy importante en el Wall Street Journal donde dice, y específicamente en el titular menciona, que China no se está yendo a México, que al contrario, parte de la producción se está yendo hacia regiones de China donde no hay alta producción. O sea, esto es un proyecto imperial, es un proyecto de fortalecer la economía china y esto me parece que es muy importante que lo tengamos en mente, sobre todo quienes manejan la política comercial, la política económica y financiera, de que, bueno, el nearshoring, pues, habría que estudiarlo con mayor profundidad y que a lo mejor sí, si Apple deja de fabricar en China y se viene a México o los coches electrónicos empiezan a fabricarse, Tesla en Monterrey, pues esto va a ayudar muchísimo a nuestras exportaciones. Entonces, yo con esto estoy ya terminando. Les dije, es una plática de difusión, es una plática que no sabía cómo no poner tanto rollo, ¿verdad?, para esto, pero lo más importante es, pues, invitarlos a que sigan viéndonos. Tenemos una revista, holafinanciera.unam.mx. En este momento se está por presentar 2 números de la revista dedicados a Adam Smith. Es muy importante leer la obra de Adam Smith, ¿verdad?, que es el padre de la economía, como se le dice, y por el otro lado hay un blog también donde hay una ventana donde están varias publicaciones y por supuesto no dejen de ver el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, donde tenemos muchos libros en acceso abierto para ustedes sobre China, Japón, uno sobre Asia Central, bueno, sobre literatura,
tenemos unos libritos de texto chiquitos también. Entonces, ahí van a encontrar muchos temas relacionados con Asia y con África. Y bueno, con esto, pues muchísimas gracias. Creo que, pues si tienen algunas preguntas. Y un secreto que les voy a decir. La presentación se hizo, a pesar de lecturas en The Economist, Wall Street y todo, la hice con inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Girón. Muy interesante su plática. No me la iba a perder, por cierto. ¿Cómo ve usted la confrontación del yuan-dólar? Creo que esa parte también es muy interesante y que define en el área económica la confrontación y quién pudiera llevar la delantera. Aprovechamos, ¿hay alguna otra pregunta para después pasar el micrófono a la doctora? ¿Alguna otra pregunta? Nos vamos con la respuesta. Contesto esta, ¿verdad? Mira, recientemente, doctora Maya, ahorita que acaba de hacer la pregunta, recuerdo hace 15 días estuvieron miembros de la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái en el Instituto de Investigaciones Económicas y una de las preguntas fue, no fue esa exactamente, pero fue en relación a la criptomoneda del yuan. Bueno, en primer lugar, tendríamos que ver las reservas monetarias que hay en todos los bancos centrales a nivel mundial. Y gran parte de las reservas son en dólares. ¿Y por qué tenemos tantos dólares? Porque resulta que cuando se forma el sistema Bretton Woods, estuvo la leyenda que el dólar era tan bueno como el oro. Y entonces había una cantidad equivalente a una onza de oro y todos los países pues seguimos con dólares pensando que esos eran, pues era tan bueno, el dólar tan bueno como el oro. Cuando devalúan en agosto del 71 y dice el presidente, nunca más, porque hicieron mucha liquidez, crearon liquidez para poder reconstruir a Europa y también mandaron ese dinero a Japón, principalmente para detener el avance del comunismo. Entonces, ya no había liquidez, ya no se podía seguir aumentando más, andar la máquina en dólares para seguir y después eso equivalente al oro, porque decía cualquier banco central, incluso hay una confrontación con De Gaulle, pues sí, si yo quiero, o sea, tengo dólares, pues sabes que dame a mí el oro, no me des papel. Bueno, esto hizo que todos los países estemos inundados de dólares. ¿Qué posibilidades hay de que el yuan vaya adquiriendo cada vez mayor presencia en los bancos centrales? Esto depende del comercio que vaya habiendo entre Argentina y China, pero yo quisiera saber si yo te voy a dar pesos argentinos y tú me vas a dar yuanes. Yo creo que es una política muy audaz del Banco Central de China en querer empezar a intercambiar en yuanes. Es más, hay contratos, ahorita me recuerda un trabajo que hice el año pasado, sobre todo las inversiones en África, las inversiones chinas en África, hay acuerdos comerciales donde los bancos centrales, es Egipto y hay otro país, como 3 o 4 países del África que están recibiendo yuanes. Yo creo que esto va, a lo que vamos es que estamos cambiando de una dependencia del dólar a muy paulatinamente de largo plazo de una dependencia con yuan. Y nosotros sabemos
que realmente el dinero lo crea la autoridad y es muy importante ser soberanos en nuestra moneda. Estados Unidos, si se devalúa el dólar o si sube, si baja, ¿cuál es su problema? ¿Cuántos trillones de dólares tiene? Para México sí es un problema, porque yo el servicio de la deuda externa lo tengo que pagar en dólares y para pagar ese servicio tengo que exportar. Entonces el costo financiero para México que debe en dólares es altísimo. Entonces, si nos vamos a México y vemos cómo está, hacia dónde se va nuestro gasto público, efectivamente las transferencias sociales han subido muchísimo, pero el costo financiero es altísimo. Y después los economistas que nos fascina jugar con las cifras y a veces hasta utilizarlas para mentir, resulta que hay un indicador que a mí me parece fundamental, que no solamente es deuda externa en relación al PIB, sino deuda externa en relación a exportaciones. Y ahí ese es el problema, porque tienes que pagar en dólares. Entonces, muy bien, usemos el yuan. Es más, está la fantasía de los BRICS. BRICS es Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Bueno, los famosos BRICS. Tuvieron su reunión hace un mes y medio, y ahora dicen, no, para el 2023 entra Argentina, entran 2, Egipto, otro país, no sé si Níger de África, ¿y cuál otro? Arabia Saudita, bueno, y están pensando en una moneda. Pues esos son anhelos de que sí, definitivamente queremos desprendernos del dólar. Yo creo que políticamente está bueno pensar en eso. Yo creo que siempre hay que tener fantasías y nuevas esperanzas. Yo dudo mucho todavía que el dólar vaya a desaparecer totalmente de las arcas. Es más, hay otros datos que también los tenía en una previa plática que di sobre efectivamente como el dólar estaba en las transacciones financieras, en el dólar estaban hace unos cuantos años en 65, ahorita han bajado a 59, está el euro también, está por supuesto el yen, la moneda japonesa, pero el yuan es mínimo. Entonces, yo creo que sí, China hay que tener en cuenta que es un proyecto imperial, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos, así como vemos a China como, efectivamente, tengo unos amigos del grupo de trabajo de China, el mapa del poder mundial, y sí, efectivamente, China tiene otros valores culturales, China está dejando proyectos de inversión, pero hay que ver esos proyectos de inversión. Por ejemplo, acaban de hacer, en Grecia les financiaron un puerto, creo que casi en un 80%, el tren que hay en Tanzania, el de Kenia, que es de Mombasa a otra parte central, hay que ver también hacia dónde van esos trenes. Todo está relacionado principalmente con China está en un cambio hacia una nueva economía, cambio climático y la economía digital. Y es lo que va. Ahora, ¿quiénes están detrás de eso? Porque también decir, sí, el cambio climático. Bueno, claro, las empresas que ya están en esto es que están ganando muchísimo dinero. Por eso yo decía al principio, no sé si lo dije, porque en economía, detrás de la economía hay grandes consorcios, grandes empresas y los accionistas que están detrás de esas empresas. Y ahí es donde está la ganancia. Sí, vamos a pasar a nuevos sectores, vamos a dejar de producir petróleo porque ahora hay que usar las otras energías, lo cual también eso tampoco va a ser. O sea, el petróleo va a seguir siendo un recurso indispensable para muchos. No podemos cambiar la estructura económica ni de acuerdo, porque tenemos que cumplir con la Agenda 2030, no. O sea, son cambios estructurales que se van a ir dando poco a poco, pero que sí es muy importante considerar, ¿verdad?, que al menos China
yo casi estoy segura que es la potencia del siglo XXI y que está habiendo cambios estructurales muy fuertes, y lo que está pasando ahorita desde el conflicto bélico con Ucrania y el conflicto bélico actual entre Israel y Palestina tienen que ver también mucho con el ciclo económico que cae desde el 2007-2008, se agudiza con la pandemia y todavía, de acuerdo a los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, no hay crecimiento. Entonces, ¿y por qué el conflicto bélico es muy importante? Porque la economía de guerra deja muchas ganancias. Entonces, si no ganamos aquí, podemos ganar acá. Pero, a final de cuentas, también habría que tener mayor profundidad cuáles son las empresas, cuáles son los accionistas que están detrás de la economía. Y por el otro lado, pues sí, la población civil es la que lo lleva, lo cual es como irracional estar viendo películas de guerra que vimos de la Segunda Guerra Mundial actualizadas al día de hoy y además y en vivo. Y muchísimas gracias. Muchas gracias.